Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí. Nuevo video de Viking Rise, este nuevo juego que subimos el día domingo, un video y la verdad que funcionó tan bien dentro del canal y hubo tanta gente que se enganchó a jugar y me dijeron subir más videos, seguí jugando y yo me pegué un vicio de la puta madre, así que un segundo video donde vamos a estar hablando un poquito de justamente eso, cómo jugar conmigo, de cómo jugar con gente, con amigos, multijugador, qué podemos hacer y hablando obviamente de lo que todos ya saben que es el pay to win dentro de este juego. Así que vamos a ver un poquito de todo eso. No se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar un hermoso like. Vámonos para el juego. Bien gente, y ¿cómo no hablar del Pay to Win si apenas abrís el juego lo primero que te aparece es esto? O sea, bueno, abrís el juego y literal no puedes hacer más que nada que ver esta pantalla de entrada. Sí, bonificación por primera compra y te dice te llevas todo esto, si el primer día te llevas esto, el segundo día esto y el tercer día esto por $1 y pico. $1 no es nada hoy en día, o sea... Obviamente que el que no tiene dinero, obviamente que $1 es mucho, pero comparado, por ejemplo, en Argentina, $1 son 500 pesos, por decir una manera. Con 500 pesos no te compras una lata de Coca-Cola o esto. Y obviamente una lata de Coca-Cola es rico, te saca, bueno, no te saca la sed porque encima, bueno, tiene mucho azúcar, bla, 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 bla. No tomen coca, pero obviamente que prefiero comprarme esto que me va a dar muchos beneficios dentro del juego y de lo mismo que me dura 10 minutos de tomar una satisfacción de un poco de azúcar con hecho líquido, ¿no? Entonces, obviamente que tienen que tener la posibilidad de comprarlo. Si no tienen la posibilidad, obviamente que es una F, ¿no? Pero arranca con eso. Después... El juego, ¿sí? Multijugador. Tenemos el tema del clan, el tema del juego, que fíjense que, bueno, acá ya llegué tarde para esto, que tenemos, como digo, un clan. Ya creamos el clan. Primero que nada quiero decir que estamos en el servidor número 26. Cómo hacer para ver el servidor y cómo cambiarse el servidor en caso de que quieran. Tienen que ir acá arriba a la izquierda donde está el personaje. Tocan la carita del personaje. Acá estoy yo. Tienen que ir acá a la barra de la izquierda donde dice ajustes y dentro de lo que dice ajustes pueden hacer varias cosas, ¿sí? Canjear código, recuerden que voy a estar subiendo en Discord siempre que vea un código nuevo para canjear regalo. El último que está es el que subimos en el video del domingo. Y gestionar personaje. En gestionar personaje lo que tienen que hacer es apretar ahí y acá te sale. Podemos crear dos personajes por reino. O sea, yo puedo tener un segundo personaje en el mismo reino que estoy yo. Si tengan en cuenta que el servidor cuenta como reino, ¿sí? Entonces, fíjense, yo estoy en el servidor 26 en Fenrir. Esto es aleatorio, yo la verdad que no elegí nada, apenas empezó me mandó acá y bueno, arranqué ahí, me di cuenta y cuando me di cuenta que estaba acá lo estoy avisando, ¿no? Pero hay gente que arranca en otro servidor y se empieza a jugar y cuando se da cuenta que está en otro servidor, bueno, se tiene que cambiar. Pero a lo que voy es que... Todos los servidores, sí, son todos los servidores están vacíos, así que no hay, fíjense que lleno completo no hay ninguno, están todos en verdecito, porque obviamente que el juego es nuevo, tiene menos de un mes, estos servidores son más nuevos aún, pero bueno, server 26, el que estoy yo, ¿sí? En caso de que se quieran unir, server 26 y van a buscar mi gremio ahí, ¿sí? El gremio, esperen que tenemos que ayudar, esto es ayuda al gremio justamente, y acá está el gremio, ¿sí? La tribu se llama Legión G, todo junto, Legión G, L mayúscula, G mayúscula, la etiqueta es LG YouTube, ¿sí? YT, tenemos ya 1.000.000 de poder, entonces esta es la tribu que tenemos armada. En la tribu obviamente que podemos reclamar, fíjense que no sé por qué es esto, pero me van dando recompensa, acá también. Antes que hablar de esto, bueno, en la tribu, sí, ya mejoramos una habilidad de desarrollo que ahora en 6 minutos no, lo vamos a tener disponible. Y ahora estamos mejorando la gestión de construcción para poder reducir el consumo de los recursos y bla bla bla. Entonces ahí le estamos dando ahí con todo a esto, ¿sí? Estamos ayudando a la gente de la tribu, siempre ayudándose. Y como digo, estamos ahí, ya somos un montón en la tribu. 41 miembros, ¿sí? Obviamente que hay algunos que son muchos, son subs y otros son medios randos que después vamos a tener que hacer limpieza. Y bueno, a partir de ver este video, si ustedes se quieren sumar, pueden ir sumándose, ¿no? Entonces, tengan en cuenta de que, como digo, fíjense que es un juego típico, sí, de gestión de ciudades, donde nosotros tenemos que gestionar nuestra ciudad, donde tenemos que subir de nivel nuestros edificios, subir de nivel las tropas, subir de nivel el ejército para empezar a atacar, conquistar, robar, farmear y demás, ¿no? Fíjense que yo dejé todo organizado, tengo acá abajo, bueno, lo que es mi ejército, sí, que estamos mejorando a los héroes.
poco a poco. Tengo acá los cuarteles, ¿sí? Puse 3 y uno acá, junto con la academia, que, bueno, la enfermería para curarlos y la academia para seguir aprendiendo nuevas clases. Tenemos el salón del jefe, que es el salón principal ahí a la izquierda, y después el salón de batalla. Y acá tenemos cositas random que no tienen mucha importancia, para invocar y mejorar los hechizos, bla bla bla, el almacén, el nido de águila, que sí es muy importante y demás. Pero este tema es que nosotros no nos quedamos ahí, sí, tenemos los muros, sino que también nos vamos expandiendo. Fíjense que nosotros después vamos conquistando todo por acá, acá abajo conquistamos y acá tenemos un taller, una cabaña de recursos que estamos mejorando, donde farmeamos estos cristales todos los días. Después nos expandimos hacia adelante, acá tenemos un sistema de misiones que ahora les voy a mostrar. Seguimos avanzando, acá tenemos la posibilidad de contratar tropas, que son tropas que nos salen más baratos que fabricarlas en nuestro lugar. Sí, acá nos tomamos el barquito, cruzamos el charco, no, este barquito cruzamos el charco acá, no nos vamos para Uruguay, nos quedamos en Argentina y seguimos expandiendo. Sí, acá tenemos un lugar de suministro donde el chabón nos va a estar dando aceleradores de tiempo, que ahora también lo voy a hablar de eso. Y más abajo es donde me quedé yo, que ahora tengo que romper este puente para conquistar esta ciudad que está acá abajo, ¿sí? Para robarme el tesoro y tengo que conquistar el pueblo este. Y entonces nos vamos a ir expandiendo y cada vez tenemos más cosas, ¿no? Pero seguimos ayudando. Si salimos al mapa global, sí, nosotros estamos acá. Fíjense que ya tenemos a toda la gente, a todas las personas que están en el clan, las tenemos, la mayoría está cerca. Obviamente que por eso nos tenemos que expandir para poder ampliar el terreno y que todos vengan acá, porque ya somos 41 y no están los 41 acá. Y acá tenemos el fuerte principal, que este es un castillo que estamos haciendo, que se va a construir en 18 horas. En 18 horas se termina de construir y ahí vamos a poder gestionar todo lo que es guerras y demás cosas para el multijugador, ¿no? Pero fíjense que, como le digo, nosotros estamos acá. Por ejemplo, acá está Calavera, acá está el Colo, ¿sí? El Colo YouTube. Por acá estaba Santi, acá arriba. Samuel está ahí, Saku, no, está acá, miren, está César, acá está Alex querido, y por acá abajo estaba Pepe, no sé dónde estaba Santi. Bueno, estaba por ahí Santi también. Acá está Dragon, ¿sí? Entonces nosotros, William también está acá. Entonces nosotros lo que podemos hacer es mandarnos recursos. Yo, por ejemplo, lo selecciono el Colo, le digo refuerzo. Y toco acá y si lo están atacando, ¿sí? Si yo veo que viene alguien y lo está atacando al Colo, yo pongo acá y le mando refuerzo. Entonces hago así y le digo, bueno, voy a crear una tropa y te mando a mi héroe y a todos estos, te los mando ahí. En 4 segundos llegan y te van a defender para posibles ataques, ¿no? Pero, o el Colo me dice, no, la verdad que estoy pobre. Bueno, toma, te pongo suministro. ¿Cuánto querés? ¿Querés comida? Te doy 4.000, 2.000 de comida. Pum, te lo mando, una carretita y mandamos comida para la casa. ¿Sí? Entonces nos podemos estar ayudando así como clan. Sí, tenemos un chat de clan, obviamente, que está acá. Este es el chat del clan, sí, acá vamos hablando y demás. No sé si está hecho para que hablemos todo o cómo es el tema. Bueno, ahora lo voy a hablar, pero bueno, tenemos el chat del clan, sí, tenemos el chat en español, tenemos distintos tipos de chat. Entonces nosotros nos vamos comunicando y nos vamos hablando y gestionamos esas cosas, ¿sí? Otra cosa interesante que tenemos, que tema es del pay to win que estamos hablando, ¿no? Tengan en cuenta de que siempre todos los juegos son pay to win, todos los juegos invertir dinero te ayuda a crecer más rápido. Sí, fíjense que nosotros en lo que es clasificación de clan, sí, estamos en el puesto 378. Tenemos 1.000.000 de poder. Y tengan en cuenta de que hay un clan que tiene 31 millones de poder. Obviamente que si entramos acá y vemos los miembros de la tribu esta, vemos gente que ya tiene 3 millones, 5 millones de poder. Obviamente que este chabón seguramente invirtió dinero y es por eso que está tan fuerte o está tan potente, ¿no? Miren la cantidad de cosas que atacó y demás. Obviamente que invirtió dinero y en el mismo tiempo que yo llegué a 70.000, él ya tiene 5 millones. Le dedicó más tiempo que yo seguramente, jugó más tiempo que yo seguramente y metió más dinero que yo seguramente, que yo no metí nada. Entonces siempre eso pasa en todos los juegos, ¿sí? Meter dinero te ayuda a progresar. En este tipo de juego siempre es todo muy lindo y llega un momento en el que podemos atacar o nos pueden atacar y todos los juegos pierden interés en ese punto cuando empiezan a ver los ataques, porque obviamente que ponga más dinero es el que más gana. En este juego yo creo que va a pasar lo mismo,
Pero así y todo, tengan en cuenta de que este juego tiene muchos regalos. ¿Sí? No puedo hablar por con respecto al resto porque no he jugado tanto tiempo otros juegos como para saber si... Mira, ahí se está moviendo el Colo. Colo, ¿dónde va? Colo, Colo, chimvergüencha. Vamos a llevarlo al Colo. Eh, lo ayudo al Colo, ¿sí? Quedó épico el Colita ahí. Entonces tengan en cuenta eso, de que no jugué tanto tiempo a los otros juegos como para yo saber si son o cómo son, si es así del mismo sistema este que nos van regalando. Pero tengan en cuenta de que este juego te regala y muchas cosas, ¿sí? Bueno, lo ayuda el Colo. Y le mando, nos reímos ahí. Entonces, tengan en cuenta de que este juego te da muchas cosas. Por ejemplo, mire, tenemos estos que no son informe de campamento. Investigar. Hacemos así, investigamos acá y esa pajarito nos va a dar algo al azar. Ponemos investigar acá. ¿Qué querés? ¿Tropas o comida? Tropa. Ponemos así. Miren todo lo que me voy a llevar en segundos que vamos a estar jugando. ¿Sí? Recluta, listo. Otra misión acá, esto. Y aceptar misión. Esta misión nos va a mandar a un lugar del mapa a buscar esto. Nos buscamos eso y ya nos llevamos algo. Acá, correo. Sí, recién. La victoria. Bueno, esta la victoria que hicimos. La tribu. Los recursos que le mandé. Bueno, les queda toda información. Tengan en cuenta acá, tecnología. Ya podemos donar de nuevo. Donamos. Ahí nos llevamos medallitas. Que esas medallitas después las usamos para en comprar en la tienda. Tenemos una tienda acá que con esas medallitas compramos. Si yo tengo 52.000 medallas, puedo comprar cualquier cosa de las que tengo acá. Que después lo vamos a estar viendo, ¿no? Ayudamos a la gente de la tribu. Entonces, ¿qué más? Fíjense que tenemos obviamente las misiones del capítulo, ¿sí? Porque haciendo las misiones del capítulo sacamos recursos, ¿sí? Tengan en cuenta de que si tocamos acá, tenemos misiones. No solamente misiones del capítulo, tenemos misiones diarias que bueno, en este caso yo ya las completo de todas, pero completando las misiones diarias conseguí más recursos. Completando estas misiones diarias conseguís estas cosas que también te dan más recursos, te dan piedra de invocación y demás. Tenemos misiones generales que las reclamas y te dan cristales, te dan más recursos y más y más y más y más. Todo. Miren las misiones y esto lo tengo, o sea, yo empecé a jugar ayer. Madre mía, cómo te llenas de recursos, ¿sí? Entonces, ahí creamos las tropas, curamos a este y sacamos eso, ya tenemos tropa curada. Entonces, obviamente que como le digo, tenemos muchas cosas donde vamos a estar gastando constantemente los recursos, pero al mismo tiempo vamos a estar consiguiendo muchos recursos totalmente gratis. Tengan en cuenta de que estos cristales, yo gasté 2000 cristales para crear la tribu, gasté 500 cristales no sé para qué cosa, y estos cristales que vos podés comprar con dinero real, nosotros también, o sea, 5000 cristales, creo que me dieron 500 cristales por unirme al Discord. Son cristales que conseguís totalmente gratis haciendo misiones y demás, no hace falta comprarlos. Y obviamente que estos cristales los puedes usar después vos para, o sea, los puedes comprar con dinero real, pero también los puedes usar para comprar dentro de cosas del juego. Si tenemos acá una especie de... ¿En este era? No, en este no. Acá tenemos encargos. Los encargos también se desbloquean en nivel 8. Que sí, que le enviamos esto y nos dan cosas. Y con esas cosas nos dan puntos, medallas, subimos de nivel. Podemos seguir farmeando. Sí, tenemos que ir haciendo encargos, misiones así diarias, que te llenas de cosas en todo tiempo. Sí, fíjense acá de nuevo, investigar solamente por tocar esto, nos llevamos cositas. O sea, reclamamos ahí lo que habíamos hecho. Tenemos esta cosita acá, está la cámara, pero justo acá arriba de la cámara se ve un papel. Estos son misiones que, bueno, ahora en 2 horas se reinician, pero lo mismo. Estos son misiones que, hay misiones que son simples y misiones que son un poco más complicadas, pero tenemos que hacer misiones y con esas misiones nos llevamos estas medallas que son para subir el nivel de prestigio y nos llevamos recompensa. En esas recompensas nos podemos llevar piezas para sacar héroes, nos llevamos temporizadores para acelerar temporizadores, nos llevamos tropas, nos llevamos recursos, nos llevamos un montón de cosas a medida que vamos subiendo el prestigio, y cuando vamos subiendo el prestigio sacamos un montón de recompensas. Sí, fíjense, seguimos sacando cristales, seguimos sacando invocación, seguimos sacando aceleradores, seguimos sacando un montón de cosas. Entonces todo eso lo conseguís totalmente gratis. Fíjense lo que es mi mochila. Tengo cajas de esto, tenemos... Sí, recursos. Tenemos cristales
que, no sé, sacamos cristales, monedas. Fíjense esto, tengo 47 cosos de estos, son 47.000 de comida, pero tengo 11 de estos que son 30.000. Tengo 13 de 150.000. O sea, yo esto lo que haces es decir, bueno, quiero uno, entonces, no, uno. Perdón. Quiero uno, entonces lo usamos y me suma comida. O sea, mirate toda la comida que tengo acá, toda la madera que tengo acá, toda la piedra que tengo acá, todo el oro que tengo acá. Más el oro que ya tenemos de las cosas que ya tenemos acá. Aceleradores los mismos. Los aceleradores, tenemos aceleradores de construcción, tenemos aceleradores de energía y tenemos aceleradores de generación de tropas, creo que son tres tipos de aceleradores porque obviamente se usan para distintas cosas, ¿no? Para acelerar distintas fabricaciones. Tenemos estos, bueno, invocación que tengo que invocar ahora. Tenemos estos que son para mejorar las habilidades de los héroes. Tenemos estos que son para los encargos. Y tenemos estas cositas que sirven para invocar a un jefe, ¿sí? A un jefe dentro del mapa global. Entonces lo que hacemos con esta invocación nosotros es justamente, a ver, para qué se colgó esto. Está cargando. Invocamos a un jefe del mapa donde son muy poderosos pero tienen un buen loot. Entonces nosotros no es que lo hacemos solo, sino que lo podemos hacer con gente del clan. Esperen que quedó cargando. Bueno, son estos bichos que están acá, ¿sí? De nivel 1 son líderes, que nosotros lo agrupamos y decimos 5 minutos. Entonces ahí elegimos a nuestra tribu y vamos para allá. Usamos energía porque, como le digo, tengo mucha energía. Fíjense, 30 de 100 y 3 de 50. Necesitamos energía para movernos dentro en el mapa global. Y entonces ahí vamos. Fíjense que ahí estoy yendo en camino, ¿sí? Yo tengo 12.690 de poder. El bicho tiene 250.000. Pero como digo, no vamos a ir solos, ¿sí? Fíjense que esto yo lo selecciono. Pero obviamente que ahora el resto del clan le va a salir este icono acá dentro del mapa. Y ellos se van a poder sumar a mí para poder ir conmigo a tratar de ayudarme a matar esto. Cuando matamos a estos bichos, que nos dan son estos informes de batalla que tenemos acá. Este lo hizo John Rear, sí, él se llevó este loot. Yo me llevé, por ayudarlo, me llevé estas cositas. Él se llevó también esto, Alex se llevó esto, César. Así, fíjense acá, nosotros 4 lo fuimos a ayudar a él y nosotros nos llevamos estas cosas. Esto no es que nos llevamos 1000 de madera, sino que nos llevamos 3 ítems de 1000, que son 3000 de madera, obviamente, ¿no? Pero acá nos llevamos 44.000, 45.000 de piedra. Entonces, son cositas que podemos hacer multijugador y que nos sigue llenando de recursos, ¿sí? Entonces, la verdad que es un juego que, como digo, tenemos muchas. Ahí me están mandando tropas a mi ciudad para que me ayuden. Entonces, como digo, es un juego que tenemos muchas cosas por hacer, que tenemos muchas formas de subir. El tema de la producción, ¿sí? Nosotros que estamos acá, por ejemplo, esto, yo digo, lo quiero acelerar. Entonces, usamos acelerador 36 horas 35 minutos. Entonces, yo digo, bueno, tengo uno de este, vamos a usar este. Sí, ahí acelero, ahora digo coso, bueno, acelero con este y digo acelero con esto y ya tengo las tropas de nivel 2, ¿sí? Entonces ahora desbloqueamos las tropas de nivel 2 también para hacer acá. Entonces, bueno, esto lo podemos subir de nivel y esto lo podemos mejorar. Pero fíjense que ya estoy desbloqueando las tropas de nivel 2 y lo que podemos hacer es acelerar entonces constantemente, y esos aceleradores de tiempo los vamos consiguiendo gratis y un montón de cosas. Entonces no hay, obviamente que también es un estrés estar todo el día farmeando esto y lleva un momento que estos tiempos de 12 horas van a ser de días. Entonces vas a necesitar, no hace falta comprar, sino esperar el tiempo y ya está. Pero al principio puedes usar mucho y puedes acelerar mucho los tiempos con estas cosas, ¿no? Entonces yo digo, bueno, lo mismo, te acelero esto. No, creo que tengo acá de 3 horas. Y bueno, voy a usar el de los 30 minutos. Y ahora te uso uno de 15 minutos. Y ya tengo otra tropa. Entonces, obviamente que uno puede estar jugando con esto y aumentando su poder. Fíjense que ya tengo 78.000. Y si quiero seguir consiguiendo tropas, puedo seguir, sí, también tenemos que, bueno, esto necesito nivel 10. Podemos desbloquear, bueno, ahora necesito comida. Si no tengo comida, lo que hacemos es ir a la mochila y agarramos comida de acá, abro al máximo
y ya tengo mucha comida, entonces ahora sí ya puedo desbloquear esto. Obviamente que va a llegar un momento que por más que tengas la comida o tengas los aceleradores de tiempo, si no tenés recursos tampoco lo vas a poder hacer, entonces necesito 4. Ahora sí, entonces sí, obviamente que yo por ejemplo ahora esto lo que voy a hacer es investigar y lo voy a dejar que pase porque me quedé sin comida. Ahora tengo que esperar que produzca un poco de comida, de hacer un par de misiones y poder acelerar conseguir recursos para después acelerar el proceso, ¿no? Pero bueno, es un juego que está muy adictivo al principio. Sé que en algún momento se va a terminar pudriendo todo, pero es lo que hay, ¿sí? En servidor número 26, la Legión G, pueden unirse. Tenemos un servidor de Discord acá abajo en la descripción, dejo el link para que se puedan sumar. Se pueden sumar ahí, tenemos canales general, tenemos canal de tribu, pueden estar chateando, ahí estamos todo el día hablando y viciando. Tengan en cuenta, hablando otra cosita del Paint to Win, en caso de que quieran comprar, yo no les recomiendo comprar esto, es que esperen un poco más porque a medida que van pasando, fíjense que cuando subo el distrito a nivel 8 me dice, ¿y por qué en vez de comprarte este solo por la misma cantidad de plata me dan toda esta recurso más 500 cristales más esa oferta? Y si no, cuando subo me dice, no, pero ¿por qué no te llevas 1000? Bueno, por $2. ¿Y por qué no te llevas 1000 por $2 y te llevas estos recursos y esto? Y si no, ¿por qué no te llevas a este héroe legendario más 500 gemas, más estas tropas verdes, más estos puntos, más esto por el mismo precio? Me voy a tomar mi coquita. Nos vemos en el próximo video. No se olviden de suscribirse, activar la campanita, dejar un hermoso like. Y vamos a estar trayendo contenido de este juego. Quiero que me dejen acá abajo en comentarios qué quieren que hable. Sobre las tribus, cómo organizar la ciudad, cómo subir de nivel rápido, cómo farmear, qué es lo que le interesa saber de este juego. Y obviamente que lo voy a estar subiendo. No se olviden de dejar su like. Nos vemos esta noche en directo. Un abrazo grande. Se cuidan. Chao, chao.